consta que estas sesiones las grabamos y me consta que mucha gente después hace uso de la grabación para enterarse del tema. Es una pena que no nos acompañen por el tema, por la interacción que puede suponer, pero en todo caso son fechas complicadas, también es cierto. Son fechas complicadas para todos y en el mundo de la logística todavía más. Entonces, bueno, pues vamos empezando. Simplemente quería daros la bienvenida a todos y agradecer tanto a Alejandro como a Cristina como a María de Garrigues que colaboren con nosotros, que den esta formación de un aspecto tan importante como la parte legal en un momento en el que la gestión de datos, y eso además es una de las cosas en las que estamos trabajando mucho desde el clúster, la gestión de datos en gran cantidad es una cuestión capital que está ganando importancia y a veces, bueno, pues necesitamos asesorarnos bien, pero también todos necesitamos tener una pequeña perspectiva legal que nos enmarque un poco y que nos ayude. Entonces, por eso veíamos de mucha utilidad esta jornada, más teniendo en cuenta que el clúster está colaborando con Pacquium desarrollando herramientas de gestión de información, y veíamos que podía ser de mucho interés esta formación. Entonces, bueno, pues presento a los que vais a hablar, a los ponentes de hoy, que son Alejandro Padín, del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues, en Madrid, y que es responsable del área de TI, de protección de datos y comercio electrónico. Tiene una gran experiencia en Derecho de Telecomunicaciones, Tecnología y Protección de Datos y ha trabajado tanto a nivel nacional como internacional. Ha asesorado en la vertiente regulatoria y de protección de datos a clientes de diversos sectores, tanto en procesos de implantación, revisión, auditoría y en procedimientos sancionadores, y además tiene mucha experiencia en contratación en materia de comercio electrónico, software, contenidos digitales y nuevas tecnologías, tanto a nivel doméstico como internacional. Y además están con él Cristina Mesa Sánchez, que es socia del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues, y María Marelza Cózar, asociada senior de la industria de transporte y marítimo. Si he dicho algo mal, me corregís con total confianza, no hay ningún problema. He leído, se ha notado, he leído lo que tenía, pero a lo mejor aún así he cometido algún error. Y nada, animaros a los que nos acompañáis, aunque seamos, más aún porque somos poquitos, en total confianza, podéis hacer las preguntas que consideréis. Y nada, os dejo a vosotros ya que llevéis el timón de la sesión. Bueno, muchas gracias, Yago. Gracias al clúster de función logística de Galicia y a la organización Pacquium y a todos los presentes por la invitación para compartir este rato. La verdad es que es un reto hablar de todas estas cosas en el plazo de una hora, porque nosotros mismos cuando estábamos seleccionando el listado de cosas de las que podíamos hablar, vamos, nos daba para varias sesiones de muchas horas en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, ha sido todo un reto el sintetizar y el tratar de hablar de algo que pueda resultar útil e interesante en este cortito periodo de tiempo. Pero bueno, vamos a intentarlo y hablar al menos de dos o tres cosas principalmente que puedan ser útiles. Y como ha dicho Yago, pues si alguien quiere intervenir o preguntar alguna duda o que ampliemos alguna cosa por la que pasamos solo de puntillas, pues creo que será más útil, ¿no? De todas formas, al final intentaremos dejar unos minutos para preguntas si es que las hay, pero estamos abiertos a que nos interrumpáis cuando queráis para esto. Y nada, vamos a empezar ya directamente. Y lo que vamos a hacer es un recorrido con la siguiente estructura. Vamos a centrar primero en la materia de la que vamos a hablar, de la información y los datos en el sector logístico. Vamos a establecer el marco normativo general en Europa de todo esto que estamos hablando, que ya veremos que es bastante amplio, pero tiene un hilo conductor a través de este activo que son los datos. Y después vamos a descender ya a cuestiones concretas de lo que es la información y los datos en la función logística, de aplicaciones concretas de desarrollos tecnológicos en la función logística y la problemática legal que surge y los beneficios o las ventajas que se pueden plantear. Y finalmente hablaremos de una cuestión que es fundamental, que es la titularidad y la propiedad de la información, que es una cuestión que se plantea muchas veces
cuando se genera valor con la información, ¿no? Y para esto pues hablaremos también de cómo agarrar ese valor y cómo tenerlo localizado y protegido en su caso. Pues sin más, entramos ya en la presentación con una mención muy sencilla, pero creo que es muy importante, que es la distinción dentro del concepto de información entre la información personal y la información no personal. Cuando hablamos de información y de datos, a veces se habla pues, como un concepto abstracto, ¿no? A efectos regulatorios, sin embargo, es muy importante distinguir qué tipo de información y qué tipo de datos estamos tratando, porque las regulaciones son diferentes, muchas veces paralelas, pero son diferentes y tienen resultados y consecuencias también muy diferentes, ¿no? Entonces, es muy importante distinguir cuando estamos en datos personales o información personal y cuando estamos en información que no es personal. Y a estos efectos, además, en Europa tenemos regulaciones básicas de fundamento que también hacen esta distinción. En concreto, para los datos personales tenemos el famoso RGPD, el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, que es obligatorio desde 2018 y aplica a cualquier información que se refiera a personas físicas y que permita identificarlas directa o indirectamente. Básicamente ese es el criterio de análisis principal. O sea que siempre que en la información que tratamos haya algún tipo de dato que se refiere directa o indirectamente a una persona física, tendríamos que tener en cuenta esta normativa. En el ámbito de la logística esto suele ocurrir más bien en el último tramo, ¿no? En la entrega de paquetería o de mensajería no suele ser habitual en el ámbito del B2B o de las relaciones entre empresas con carácter general, ¿no? Siempre hay alguna excepción. Y los datos no personales pues es el resto de información. De hecho, el propio reglamento europeo de la libre circulación de los datos no personales define los datos no personales como todos aquellos que no son datos personales, o sea, los define por exclusión, dice todo lo que sean datos personales según el reglamento europeo de protección de datos son datos personales y todo lo demás son datos no personales, o sea que es importante esta distinción. Y una vez hecha esta distinción, vamos a hablar de cómo se regula en Europa todo esto. En Europa la verdad es que se está tomando muy en serio toda la regulación de la información y de los datos y de la digitalización en general. Hay un calendario programático para regular la estrategia digital y la estrategia digital afecta a muchas cosas. De hecho, estas 8 acciones que son las que establece la Unión Europea para el avance en la regulación son las que se tienen en la agenda digital para los próximos años, ¿no? Aquí vamos desde inteligencia artificial, estrategia de datos, estrategia industrial europea con la industria 4.0, la informática de alto rendimiento y todo lo que es la computación cuántica y demás desarrollos, las plataformas online, las cuestiones de ciberseguridad, capacidades digitales y conectividad. Vemos que son cuestiones en algunos casos separadas, pero que tienen un hilo conductor que, como decía al principio, es la información y los datos. En todas ellas, en todas estas acciones, la materia, objeto de análisis, al final es la información y los datos. Y como desarrollo de estas acciones, en Europa tenemos ya 4 instrumentos importantísimos regulatorios que se han ido desarrollando en los últimos años precisamente en el marco de estas acciones de la agenda digital. 3 de ellos son reglamentos, que son normativa de aplicación directa. Por tanto, es muy importante porque son ya normas obligatorias o bien que lo van a estar en breve plazo, según el propio articulado y los plazos que se establecen, ¿no? Y aquí tenemos el reglamento sobre la libre circulación de datos no personales que citaba antes, el reglamento europeo de ciberseguridad, que va en la línea de la protección de los sistemas y las redes de información, la Directiva de Datos Abiertos y Reutilización de Información del Sector Público y el que citaba también Reglamento de Protección de Datos. O sea que son instrumentos normativos ya creados para regular todas estas materias y que en cualquier desarrollo tecnológico van a ser importantes. Ahora voy a darle paso a mi compañera María Marelza para que empecemos a hablar ya de desarrollos tecnológicos, empezando por la información y los datos en el sector logístico y cómo afecta la digitalización a todo esto. Marelza, cuando quieras. ¿Qué tal? Pues continuamos con, precisamente como decía Alejandro, con ese hilo conductor que al final hemos querido
coger, ¿no? en esta jornada, y al final es esa información y esos datos y todas las tecnologías que hemos querido analizar o todos los proyectos que hay y todo lo que nos importa, ¿no? en el sector logístico, entendido en su sentido más amplio, ¿no? porque sí, evidentemente incluimos aquí a todos los medios de transporte, todos los gestores de infraestructuras, cargadores, bueno, estáis todos en el clúster y la verdad es que es una buena oportunidad teneros como interlocutores aquí y que tengamos la oportunidad de aprender también juntos de todo esto. Hemos querido centrar, como decíamos, todas esas tecnologías que tienen que ver con datos, que en realidad en la función logística son muchas. A propósito de eso, queríamos empezar con, bueno, llevamos hablando en logística de transformación digital en el ámbito logístico mucho tiempo. Todo lo que sea transformación digital tiene que ser en ese sentido también de la sostenibilidad, ¿no? Y en mi opinión es importante que tampoco lo perdamos de vista, ¿no? Y las cuestiones de seguridad al final son importantísimas. Hemos querido empezar con algo que tenéis sobre la mesa y que de hecho ayer hubo una intervención del Ministerio de Fomento, el MICMA, y estuvieron contando precisamente todo lo que es el proyecto de digitalización de la documentación del transporte que está ahora sobre la mesa y que va a tener mucha repercusión en nuestro sector. Precisamente por lo que tiene de importancia en modo de estandarización, que también vamos a comentar mucho sobre eso, ¿no? La necesidad que tenemos de estandarizar procesos y de hacer posible que toda esta digitalización tenga un sentido no solamente para las empresas que evidentemente habitan en ese ecosistema, sino también desde la perspectiva pública. Y en este caso, precisamente, el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, el 10.056/2020 sobre la información electrónica relativa al transporte de mercancías, estamos tratando aquí al final sobre mercancías y no todo el desarrollo que también hay en el ámbito del transporte de pasajeros, porque sería inmanejable, pero tiene una importancia crucial en este caso por lo que puede servir de palanca verdaderamente en ese esfuerzo de digitalización del sector. No solamente palanca para desarrollos privados y de empresas o en un clúster como en el que nos encontramos y demás, sino también desde el punto de vista de la administración, ¿no? De las instituciones públicas y cómo toda esa documentación del transporte, que es reglamentario su presentación para la complementación de todos los trámites administrativos que conocemos y que son extenso y podremos estar horas hablando de todos los requisitos reglamentarios que hay que cumplimentar y demás, y cómo ello se va a hacer a través por medios digitales, electrónicos en este caso, pues va a servir, creemos, o se cree que puede ser una palanca importante para ayudar a desarrollar otros proyectos en el ámbito privado. ¿Qué quiere decir? Al final, la experiencia es que cada administración, cada autoridad, si hablamos en el ámbito marítimo, autoridades portuarias, con los esfuerzos de Dueport, que como sabéis que llevan ya mucho tiempo implantados y plataformas que funcionan y datos que ya están ahí, que de alguna manera que el dato, ¿no? Que el dato realmente que llega sea único, como llevan diciéndonos mucho tiempo en Dueport, el proyecto es simple también con Adif y Puertos del Estado, ver de qué manera realmente todos los datos que hay que presentar en algún momento a alguna autoridad pública en el ámbito de la Unión Europea, no solamente en España, realmente es efectivo y sirve para cumplimentar todos esos trámites que hasta ahora muchos de ellos se cumplimentan en papel, aunque nos parezca mentira, bueno, vosotros lo conocéis bien, es dar ese paso a que realmente el papel sea sustituido realmente por la documentación en soporte digital, pero no solamente por una mera te presento el papel en formato digital, sino que toda la tramitación sea electrónica y que tenga un sentido. Y este es el proyecto de este reglamento sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías. El desarrollo importante de la plataforma, que después nos hablará mucho Cristina sobre lo que son las plataformas de intercambio de la información y demás,
será muy importante también por lo que pueda ayudar a la estandarización de esas plataformas y a la comunicación, a la interoperabilidad entre plataformas, no solamente las públicas, sino también las privadas. Entonces, creemos que puede ser bastante relevante. Y un aspecto fundamental, que ya que estamos hablando, aunque estemos hablando de carga y de mercancía en este caso, es la importancia de la multimodalidad, de cómo dar un enfoque multimodal, que además lo hace el reglamento, no basándose en un único medio de transporte y la cumplimentación de esos trámites en un medio de transporte, sino en su globalidad, es decir, transporte de mercancía, transporte marítimo, transporte aéreo, el transporte ferroviario y, de hecho, los desarrollos ferroportuarios que tienen su base, en la base que está este proyecto Simple, que de hecho se ha adjudicado en estos días el proyecto para que empiece a desarrollarse, y la importancia precisamente de cómo se mueven esos datos como activos, como dice Alejandro, a lo largo de toda la cadena y de todo, ¿no? Es decir, entre todos los actores del mundo logístico. La documentación electrónica, aunque sigamos hablando de ello, ya está prevista, es decir, su utilización está prevista en normas tan importantes como la Ley de Navegación Marítima del 2014, la última modificación del ROT también lo contempló, y la última resolución de la Dirección General del Transporte Terrestre de 2020 también habla de la digitalización y la documentación en soporte electrónico de la documentación de control, en transporte terrestre y demás. Y, por supuesto, todos los avances que ha habido en CMR electrónico, que son muchos, y la experiencia está siendo, sobre todo en el transporte internacional de carretera, y en España hay asociaciones como ASTIC que tienen una amplia experiencia en ello, están obteniendo unos beneficios muy importantes para todos los actores. No solamente en términos de eficiencia, sino incluso en términos de aprendizaje de qué nos aporta ese dato, como decía Alejandro, ¿no? Es qué activo ese dato que nos aporta, además de poder cumplir un requerimiento legal, que en nuestro caso la mayoría de las veces son normas imperativas, pero el dato también como su valor económico, ¿no? Y qué podemos hacer con él y qué nos aporta. Esa plata, bueno, después hablaremos también de, aunque la he traído aquí, las experiencias de plataformas como SDocs, donde se ha desarrollado y va con bastante éxito la negociación de Bill of Lading electrónicos en el ámbito marítimo y demás. Es un ejemplo de desarrollo, ¿no? De digitalización ya no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Y bueno, no, los que conocéis el mundo marítimo y de buque, también las sociedades de clasificación han trabajado y han desarrollado, han experimentado en primer lugar y han conseguido desarrollos importantes en la digitalización de los certificados estatutarios de buques y demás. Y este proyecto Simple, que os decía, que dará mucho que hablar, y desde luego si tenemos la oportunidad de hablar algún día más, ¿no? sobre proyectos concretos y en modos concretos de transporte, es muy interesante y puede aportar mucho, ¿no? Primero a la multimodalidad y segundo a tener un buen ecosistema de datos en el transporte y en la logística. Esto, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente, Cris. Bueno, todo esto son también tecnologías que además que tienen un uso intensivo de datos. Podríamos hablar de mucho, habíamos pensado en hablaros también de todo lo que son los vehículos autónomos y la robotización y demás, pero bueno, se nos iría bastante la jornada y bueno. Entonces, hemos querido señalar simplemente algunas de las tecnologías siendo intensivas en datos y por tanto, con ese hilo conductor que decíamos, que realmente están teniendo un impacto y un desarrollo importante en la industria logística. Y entre ellos el IoT, famoso, el uso de sensores, las tecnologías de geolocalización en vehículos, en contenedores, en carga, y qué podemos hacer con todos esos datos. No solamente es la localización de un vehículo en concreto, de una carga en concreto y todo lo que aporta en ese momento, si está parado en puerto o no, cuál es el coste de que ese contenedor esté parado y demás, sino todo lo que arroja los propios datos que estamos obteniendo para la toma incluso de decisiones, no solamente de la propia organización, sino incluso a nivel de decisiones públicas, ¿no? Es decir, qué puertos son. Esto puede ser sensible, pero bueno, qué puertos están más preparados para determinados tráficos, hacer inversiones
bueno, pues que se consideren más eficientes y una asignación de los recursos públicos pues que pueda tener una lógica y que pueda contribuir al desarrollo también de un país, ¿no? En este caso. Pues todo eso hay detrás de todas estas tecnologías que utilizan todos estos datos, aplicando Big Data y otras técnicas importantes de predicción y demás, se puede obtener una información extraordinaria, ¿no? sobre qué está pasando con nuestra mercancía y qué datos nos arroja. Todas estas tecnologías también se están utilizando mucho a otro nivel en el e-commerce y en la logística de última milla y desde luego pues los resultados son muy importantes y el cliente está, ¿no? Al final en la última milla y también nos arroja datos de la experiencia cliente, pero todo eso al final tiene una repercusión en toda la cadena de valor y en toda la cadena de suministro que hay que tener en cuenta y que iniciativas como esta ponen de manifiesto, ¿no? de cómo nos interesa o de cuánto nos interesan los datos que precisamente y la información que podemos obtener en toda la cadena de suministro. Todo el tema de la trazabilidad en todas sus vertientes, ¿no? No solamente de dónde está en cada momento un producto, sino o una mercancía y demás, sino todo lo que nos puede dar de información, incluso en términos de compliance, si se están cumpliendo o no los requisitos regulatorios. Ahora con las cadenas con todo lo que estamos viendo, lo hablaremos ahora sobre la distribución de la vacuna, pues la sensorización y el poder tener la seguridad, ¿no? El trazar que la cadena de frío no se ha roto, en qué momento, si se produce un evento, actuar, es decir, toda esa información son datos y el dato por el dato tiene su propio valor, pero como activo, ¿no? Como decía Alejandro, qué nos puede proporcionar y cuán valioso puede ser ese dato tanto para la organización como incluso para terceros, ¿no? Y para las instituciones. La conectividad, bueno, que seríamos sin conectividad ahora mismo, no estaríamos ni siquiera dando esta charla y bueno, en un mundo hiperconectado, lógicamente todas estas tecnologías basadas en tecnología que precisan de conectividad no tendrían ningún sentido, ¿no? Yo la parte técnica me la conozco menos, Cristina y Alejandro se la conocen mucho más, pero desde el punto de vista de la logística y de lo que supone para el transporte, está claro que la conectividad ha venido para quedarse y no tendría sentido que hablemos de logística sin estas variables. Y bueno, hablando del tema del intercambio de información, los datos obtenidos entre operadores está un poco relacionado también con lo que hemos comentado antes, ¿no? Del tema de las plataformas y de cómo se intercambia la información a través de esas plataformas de intercambio de información con todos los requisitos y todas las estandarizaciones necesarias y por supuesto que sean interoperables, ¿no? Porque la experiencia que tenemos es que ya vivimos y en algunos casos incluso sufrimos algunas plataformas que evidentemente están implantadas desde hace mucho tiempo, fundamentalmente las de las autoridades portuarias, Dueport, las ventanillas únicas y bueno, hay veces que las cosas, bueno, pues podrían hacerse mejor, ¿no? Como en todos los casos, pero el esfuerzo de hacer interoperables las plataformas puede dar desde luego una ventaja para que el desarrollo sea más rápido. Bueno, más rápido o al menos tenga un sentido. Y después todos los temas de propiedad de datos lo va a comentar Cristina porque precisamente por lo interesante, ¿no? Es decir, todos los datos que se obtienen en la cadena de suministro en todas sus fases, desde la producción, el almacenamiento, el control de stock, no he hablado de ello porque después comentaremos técnicas refit y demás, pero es esencial. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Qué nos aporta? ¿De quiénes son esos datos? El acceso al dato, la plataforma, es un tema que tenemos que conocer también en el ámbito logístico y que esta es una buena oportunidad para hablar de temas que quizás no hablamos, de los que no hablamos siempre o no tenemos tanto conocimiento, lógicamente, pero es crucial en esta industria como en cualquier otra. Y pasando precisamente a un tema crucial, visto todo lo dependientes que somos de las tecnologías y de esa conectividad, ¿no? La importancia de la ciberseguridad y su tratamiento y conocer efectivamente
qué se puede, qué no se puede hacer y estar preparados como estamos preparados en el ámbito de seguridad desde siempre en lo que es el transporte, ¿no? Que para nosotros es tan innato, tiene que convertirse también en una de nuestras capacidades innatas, conocer, ¿no? La ciberseguridad como parte de nuestro día a día y sin el cual no podríamos, bueno, ni siquiera estar conectados ahora mismo por si hubiera ¿no? una fuga, ¿no? Una brecha de seguridad que pudiera poner en riesgo nuestros propios sistemas, ¿no? y romper nuestra producción. Así que, Alejandro, si quieres comentar todos estos aspectos de ciberseguridad tan importantes, te doy la palabra. Sí, pues como continuidad de lo que está comentando Maritza, realmente el cambio significativo que tenemos que aprender a tener es el ver la información y los datos como un activo, que venimos repitiéndolo mucho, ¿no? Se gestiona como un activo porque realmente es un activo valioso y por tanto, una vez que entendemos que la información es un activo, tenemos que aplicar los mismos criterios que para la gestión de cualquier otro activo de la compañía. Los inmuebles, la propiedad industrial, las marcas o incluso el dinero. Un activo quiere decir que se puede obtener valor de ese bien, en este caso la información, pero que tiene también unos riesgos. La gestión de todo activo implica la generación de eficiencias y de beneficio y el control de los riesgos. Y en el caso de la información, el riesgo fundamental y más importante es el riesgo de la ciberseguridad. No solo ciberataques, sino ciberseguridad en sentido general. Y esta es una de las patas, además, en las que, como veíamos al principio, la Unión Europea está haciendo un hincapié muy importante. O sea, en el mundo digital, el principal riesgo es la ciberseguridad y, por tanto, hay que hacer muchísimo énfasis en cómo gestionar la ciberseguridad. De hecho, de las 4 normas ya dictadas, una de ellas es precisamente el reglamento de ciberseguridad, con otra directiva anterior, que es la directiva NIS, que regula la seguridad en las redes y los sistemas de información para servicios esenciales y servicios digitales. Entonces, es muy importante establecer una estrategia de control del riesgo de la ciberseguridad y además es que con esta normativa ya no solo es que sea una recomendación, es que en determinados aspectos ya es una obligación. Esta directiva NIS que acabo de comentar establece determinados sectores y empresas que están obligadas a, por un lado, registrarse ante la autoridad de ciberseguridad, según el tipo de, si es administración pública o si es un gestor de una infraestructura crítica, de un servicio esencial, pues puede ser el CNPIC o el INCIBE, la administración que sea, pero hay que registrarse y en los servicios digitales exactamente igual. Los servicios digitales que son los servicios de computación en la nube, los cloud, los buscadores de información y los marketplaces, los mercados en línea. Entonces, cualquiera de estos servicios o el tipo de sector o el tipo de actividad pueden hacer que estemos obligados ya a notificar previamente esa actividad y además a notificar cuando existe cualquier riesgo de seguridad en los sistemas y las redes. O sea que es muy importante el entender esto, bien porque estamos convencidos y conocemos que es lo recomendable, que es una necesidad, o bien porque además nos aplica una normativa, ¿no? En el ámbito de la logística, además, esto puede aplicar tanto a empresas concretas, hay muchas empresas en el ámbito del transporte que están clasificadas como gestores de infraestructuras críticas. Aquí en España tenemos muchas y además en algún caso han sido ya ciberatacadas de forma directa, ¿no? Con ataques dirigidos precisamente para conseguir información, sin más, no necesariamente hacer daño, que es otra de los objetivos a veces de los ciberatacantes, ¿no? Puede ser robar información o directamente causar un daño. O sea que es un riesgo esencial que hay que conocer y para el que hay que estar preparado y saber cómo protegerlo. O sea que tenemos que mantener los dos elementos de análisis, de esfuerzo y de inversión incluso, que es el de mejorar la eficiencia del valor de la información y controlar los riesgos de la ciberseguridad. Yo creo que podemos avanzar un poquito y sí, avanzamos. Esto va en relación también a las tecnologías que estábamos comentando anteriormente, el IoT, y como una tecnología como el Refit, ¿no? También a su implantación ha generado
principalmente, bueno, aparte de muchas eficiencias en lo que es la logística clásica y en todo lo que es gestión de inventarios, ¿no? Y que es una tecnología muy conocida en el ámbito también del retail y del sector, por ejemplo, como el sector textil, las etiquetas REFIT han aportado unos beneficios muy importantes en los últimos años y su desarrollo cada vez es exponencial prácticamente en muchas cuestiones. Lo importante lo que nos importaba aquí era precisamente traerla por la importancia del dato que puede generar y el valor de ese dato para, igualmente que estamos, como comentábamos antes, de tecnologías como el IoT o la sensorización o geolocalización de cargas y demás, efectivamente esta tecnología también arroja unas posibilidades muy importantes para la trazabilidad de los productos o incluso la trazabilidad de localizar dónde están en un momento concreto flotas de coche en campas, en puertos antes de su traslado o demás. Se están utilizando y la importancia que tiene efectivamente conocer que el dato, ¿no? como activo que estábamos comentando, puede generar muchas más sinergias, ¿no? Que la propia utilización en sí de la tecnología y cómo esa información nos puede ofrecer unas posibilidades importantes para la toma de decisiones, por ejemplo. También para todo el tema de lo que es logística inversa y gestión de flotas y todos los proyectos que hay de desarrollos más sostenibles, por ejemplo, para el tema de los viajes que no sean en vacío, ¿no? Es decir, también se están utilizando y han arrojado importantes beneficios. Y lo que estábamos comentando todo el rato es cómo esa implementación de todo este tipo de tecnología, no la tecnología por la tecnología, porque al final siempre cuando aplicamos tecnología buscamos cubrir una necesidad o se detecta una necesidad bien operativa o bien normalmente operativas y la implementación de esa tecnología, aparte de la inversión que necesita y de la formación de todos en el interior de la compañía para conocerlas, para implementarlas y demás, también es, ya que hemos aplicado este tipo de tecnología, cómo sacar el mayor rendimiento, ¿no? Es decir, a esa tecnología y al dato que me está proporcionando. Y por eso aquí traíamos también, ¿no? Cómo la experiencia cliente en sectores, por ejemplo, como el e-commerce y el sector de la última milla está dando también está poniendo mucho el acento en el dato que obtengo. No la tecnología por la tecnología, sino el dato que me genera esa tecnología. Y bueno, aquí poníamos una pequeña infografía sobre la combinación de distintas tecnologías y cómo gracias a casos de uso, bueno, y potenciales estudios. La mayoría están en estudio todavía, como conocéis, casos de uso, pero como tecnologías como el blockchain también se están empezando a tener en cuenta, se han empezado a tener en cuenta y demás, en combinación con otras tecnologías como el REFIT, precisamente por qué tiene, ¿no? por el dato que contiene. Y bueno, creíamos que era interesante comentarlos precisamente porque son tecnologías muy aplicadas e intensivas, ¿no? en vuestro sector. Pero bueno, todo esto lo habíamos comentado ya, todo el impacto positivo que puede tener incluso para inversiones, ¿no? Desde el punto de vista, más que inversiones, para decisiones desde el punto de vista de las autoridades, ¿no? En la gestión de los recursos. Y a raíz de lo que comentábamos, pues como una tecnología como blockchain, que no vamos a hablar mucho de ello, bueno, ahora hará unos apuntes a Alejandro, porque si tuviéramos que hablar de lo que es el blockchain, de cómo es y todo lo que hay detrás de esta tecnología de cadena de bloques, pues podríamos hablar igual, días y además con pasión, creo. Todos los que estamos aquí es una tecnología que nos ha despertado, ¿no? La curiosidad y bueno, simplemente la queríamos traer precisamente por la relevancia que pueda tener sus posibles desarrollos, bien sea como tecnología tal cual o precisamente funcionalidades que tiene esta tecnología y cómo se pueden
utilizar esas funcionalidades, ¿no? Y en el ámbito logístico sabéis, bueno, creo que todos conocéis que hay varios casos de uso y varios proyectos ya en marcha desde hace tiempo, y en concreto el proyecto TransLens de la naviera Maersk con IBM, pues ha tenido un impacto importante en todo el sector, y son muchas las organizaciones, empresas, autoridades portuarias en España, os hablo en el ámbito nacional, que se han sumado al proyecto y que están analizando de qué manera realmente la información que pueda circular a través de que circulen y que pueda utilizar esa tecnología como base, pueda ser útil y pueda realmente ser idónea, ¿no? En muchos casos. Desde tramitación electrónica, más que tramitación electrónica, qué tipo de documentos realmente es necesario o no es necesario incluir en la cadena, y bueno, suma y sigue, porque en el sector del transporte de mercancía, y en concreto en el sector de los contenedores, la potencialidad de esta tecnología en concreto es muy alta, y se están analizando en profundidad. También todo lo que tiene que ver con comercio exterior, con la financiación del transporte, créditos documentarios, tiene unas posibilidades tremendas de desarrollo. Otra cosa será hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Por ambiciosos incluso. A lo mejor pasito a pasito se consiguen antes algunas cuestiones. He traído, bueno, no sé, conoceréis todo lo que son los smart contracts, perdona, que en el fondo no son esos contratos inteligentes, ¿no? Como nos dicen muchas veces, sino que realmente son contratos que ejecutan, ¿no? Autoejecutables, es decir, que realmente se ejecuta una programación, un código que se ha programado, y si A entonces B, libero, por ejemplo, en este caso que os traemos aquí, una indemnización, que en el caso del transporte aéreo de pasajeros y con toda la normativa de retraso en la Unión Europea, sabéis que son cuestiones pacíficas cuando ese retraso se ha producido y cuando las indemnizaciones corresponden. Hay casos de uso de tecnologías basadas en blockchain precisamente en ese sector. Las aseguradoras que directamente liberan, si producido el hito del retraso, liberan los fondos e indemnizan directamente a pasajeros. Es decir, esas experiencias están y pueden ser extensibles, se pueden extender no solamente al transporte aéreo de pasajeros, sino a muchos supuestos en los que realmente tendría todo su sentido y se ahorrarían costes incluso para las propias empresas. Imaginaos todo lo que son los departamentos de atención al cliente y todo, ¿no? Las reclamaciones, fundamentalmente pienso en el transporte de pasajeros. Y bueno, la trazabilidad en la cadena de suministro es como nuestro mantra, lo llevamos escuchando y lo repetimos, y sin duda este tipo de tecnología, si algo tienen, si nos pueden aportar una funcionalidad tremenda, es esa trazabilidad, esa posibilidad de conocer qué ha pasado durante a lo largo de toda la cadena de suministro, y con la confianza de que esos datos pues sean inmutables, que podamos confiar en ellos, en fin, todo lo que aporta esta tecnología. Y creo que te paso, Alejandro. Sí, simplemente, ya que hablábamos de blockchain, una pincelada muy rápida, porque efectivamente blockchain es todo un mundo, pero queríamos hablar de la organización Alastria, en la que Garrigues participamos como una parte de ser miembros fundadores, estamos en el comité legal, y es una entidad que no sé si la conocéis o no, pero bueno, que es interesante en el ámbito de la distribución y muchos otros, porque realmente crea una red blockchain que pueden utilizar todos los miembros para sus propios proyectos. O sea, en Alastria lo que se ha hecho es el cooperar entre todos los miembros para generar un soporte tecnológico basado en blockchain para que se puedan desarrollar proyectos o bien individuales de un socio o bien colaborativos de varios socios, ¿no? Es una asociación que está abierta además a cualquier empresa que quiera participar. Hay desde algunas grandes empresas, pero la gran mayoría son pymes, muchas startups que están desarrollando proyectos innovadores y además con un soporte jurídico y de todo tipo, administrativo y de análisis de riesgos que es muy potente, ¿no? En estos momentos yo creo que es el proyecto probablemente más importante
a nivel español y uno de los más importantes a nivel europeo para desarrollos de proyectos blockchain. Entonces, bueno, en el ámbito de la logística, ni que decir, tiene muchísimo potencial el hacer cosas en blockchain. Y nada más sobre esto, era simplemente esta pincelada. Continuamos y le damos la palabra a Cristina, ya que va a hablar de la parte de protección de ese activo del que estamos hablando. Hola, buenos días. Bueno, le tomo la palabra a Alejandro y a María Marelza porque me quedo con una de las frases que ha dicho Alejandro sobre que hay que empezar a tratar los datos como un activo de la empresa, ¿no? Pero precisamente para eso, para poder empezar a tratar los datos como un activo de la empresa, una de las cosas que tenemos que intentar asegurar es la propiedad sobre el dato, ¿no? Porque si no somos propietarios no podemos decir que tenemos un activo. Si cualquiera puede utilizarlo y no podemos establecer derechos propietarios o de acceso exclusivo, pues va a ser muy difícil considerarlo como tal, ¿no? Entonces, bueno, no voy a hablar de propiedad intelectual industrial en general, sino que me voy a ceñir a aquellas partes de la propiedad intelectual que son relevantes para la industria 4.0, ¿no? La industria que está movida, que está dirigida por el uso masivo de datos. Entonces, os he traído un esquema para ver las diferentes fases en este proceso de análisis y de valorización del dato y ver cómo los distintos derechos de propiedad intelectual industrial se aplican. Es curioso porque, aunque estamos en un sector muy industrial, aquí aplica principalmente lo que llamamos soft IP, o sea, la propiedad intelectual más suave, ¿no? Como os voy a ir explicando ahora. En primer lugar, os he dibujado unos sensores, que es donde podemos decir que se origina el dato, ¿no? Que son todos estos datos que veis en el primer círculo, desorganizados, lo que llamamos dato en bruto o raw data. No, pues bien, aquí no tenemos ni un solo derecho de propiedad intelectual industrial que nos asista. Es cierto que se ha hablado de una especie de derecho de obtentor de datos, pero parece ser que la Unión Europea no está por la labor, ¿no? Pero sí que es cierto que, como veremos más adelante, se pueden proteger a través de otra figura, que es el secreto empresarial, en el que nos vamos a detener un poquito más adelante. Pero esta masa de datos por sí misma no tiene mucho valor, ¿no? Sino que verdaderamente lo importante es su combinación con la segunda pata, que es la analítica. De forma conjunta, cuando este gran volumen de datos lo tratamos a través de un software, a través de una serie de algoritmos, es cuando podemos extraer significado de esos datos, que es lo que verdaderamente queremos. El dato por el dato no nos sirve para nada, nos sirve la información que podemos extraer de esos datos, ¿no? Pues bien, ese data analytics se puede proteger también de varias formas. Una puede ser mediante el uso de un determinado software o mediante la combinación de algoritmos, que como veremos se puede proteger a veces a través de propiedad intelectual y a veces a través de propiedad industrial, aunque no está exento de dificultades, simplemente por comentaros. Y esta combinación, como os decía, es la que nos da una base de datos ordenada. Como veis, el caos del raw data, del primer círculo, ya pasa a estar sistematizado y ordenado, y ahí es donde podemos, por ejemplo, predecir, ¿no? Se están aplicando estas tecnologías para el mantenimiento predictivo. O sea, podemos saber con bastante precisión cuándo, por ejemplo, hay que cambiar una pieza de recambio de una maquinaria, o, por ejemplo, tener en cuenta el impacto que va a tener la meteorología en las labores de logística. O, como decía María Marelza, ser extremadamente precisos para evitar viajes en vacío, ¿no? Con respecto a los cargos. En este caso, tenemos un derecho que es bastante desconocido y del que os quiero hablar un poquito, que es el derecho sui generis sobre bases de datos. Esta combinación de propiedad intelectual puede hacer que, en efecto, consigamos convertir en un activo valioso este dato que en principio era un dato bruto. Pues empezamos precisamente por los datos brutos, que os he comentado que se pueden proteger a través de la Ley de Secretos Empresariales. Ahora bien, para que se proteja, es cierto que aquí hay una palabra que nos gusta mucho, que es que proteger un secreto empresarial no hace falta registrar, no hay que pagar nada, en principio es gratis. Y esa palabra nos gusta mucho a todos, pero bueno, es un gratis entre comillas, porque hay que tomar ciertas medidas. No solo se nos va a proteger este volumen de datos si conseguimos acreditar que se trata de información secreta, de un secreto empresarial. Y se tienen que cumplir los 3 requisitos que estáis viendo en pantalla. La información tiene que ser secreta, tiene que tener valor comercial por ser secreta y además tiene que estar sujeta a ciertas medidas razonables para mantener esa información en secreto. El tipo de información es amplísimo. La nueva Ley de Secretos Empresariales nos permite proteger prácticamente cualquier información como secreta siempre y cuando se cumplan estas 3 características. Listados de clientes, listados de proveedores. La pregunta clave quizá aquí es que nos hagamos
si nos molestaría, si nos importaría que nuestros competidores accedan a esta información. Si la respuesta es que sí, es muy probable que estemos ante información de carácter confidencial. El tercer punto es el que muchas veces falla, es sujetar esta información a medidas razonables de confidencialidad. Y aquí es verdad que se nos han caído bastantes casos porque las empresas no han sido suficientemente precavidas a la hora de proteger sus secretos empresariales. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se convence a un juez, dado el caso, que hemos empleado medidas razonables para mantener nuestra información secreta, para que verdaderamente se considere información confidencial? Pues, por ejemplo, utilizando políticas de confidencialidad dentro de la empresa, formación a los empleados para que protejan esta información confidencial, incluyendo cláusulas de confidencialidad con terceros, que pueden ser desde nuestros clientes hasta nuestros propios proveedores. Y, por supuesto, también medidas tecnológicas, algo tan simple como el uso de contraseñas dentro de la organización, el uso de sistemas de grabación, etcétera, etcétera. O sea, se trata, dependiendo del tipo de compañía, pues se diseñan unas políticas u otras que irán dirigidas a proteger la confidencialidad. También es importante en entornos como el que nos encontramos hoy, un clúster, cuando es fácil que se comparta información confidencial, incluso planes estratégicos que también pueden tener carácter confidencial, que los propios miembros, los propios participantes en el clúster se doten de este tipo de normas, ¿no? Que protejan toda la información como confidencial que se está compartiendo en el propio clúster. Lo bueno que nos da la ley de secretos empresariales es que prohíbe que se apropien de nuestros datos. Es decir, ya civilmente se puede activar para impedir que terceros utilicen de forma no autorizada nuestra información confidencial. Otro punto positivo es que tiene un efecto viral. Imaginemos, por ejemplo, que alguien se ha apropiado indebidamente de un volumen considerable de datos de una empresa y le incorpora a sus datos. Pues bien, toda esa base de datos quedaría contaminada y se podría intentar impedir el uso conjunto de la base de datos si es que no se pueden extinguir, ¿no? O sea, el uso de la base de datos. Es importante, introduce la normativa de secretos empresariales un sistema de responsabilidad objetiva. Suena así complicado, pero es importante, porque ¿qué significa? Que incluso los terceros de buena fe que están utilizando estos datos que han sido indebidamente apropiados se consideran responsables, con lo cual se puede impedir el uso a estos terceros de buena fe, aunque ellos mismos no hayan cometido el acto de apropiarse indebidamente de los datos confidenciales. Es cierto que cuando son terceros de buena fe, para que no se les impida su actividad, cabe la posibilidad de que soliciten una licencia, es decir, nos pagarían por poder seguir utilizando nuestros datos. Ahora bien, visto desde el otro punto de vista, sí que recomiendo, si compráis bases de datos de terceros o productos que estén alimentados por bases de datos de terceros, que no tienen por qué ser personales, estoy hablando también de datos de carácter no personal e industrial, es importante que introduzcamos cláusulas de indemnidad, porque nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos estar comprando un acceso a una base de datos de un tercero, pensar que es una base de datos perfectamente lícita y luego encontrarnos con el problema de que no es así y que se paralice nuestra actividad, ¿no? Entonces hay que intentar que por lo menos el proveedor de estos datos nos mantenga indemnes por cualquier problema que podamos tener con el uso de los datos a los que estamos teniendo acceso. Os he querido poner también un ejemplo en el mundo de la logística sobre verdaderamente cómo sí funciona. Y es además un ejemplo que la verdad hemos tratado mucho en Garrigues y a veces es frustrante para las empresas que, como os decía, no han hecho con anterioridad los deberes, ¿no? Que es el caso cuando determinados empleados, incluso directivos, abandonan la empresa llevándose información confidencial. Es el ejemplo que veis en pantalla, ¿no? En este caso, la ley está de nuestra parte, pero lo cierto es que en nuestra experiencia hemos visto que es extremadamente difícil probarlo si no se han hecho los deberes con anterioridad. ¿Por qué? Porque perfecto, puede que tú consideres muy valiosa la información que se ha podido llevar ese directivo o esos empleados que además han montado una empresa que está compitiendo con la tuya, con tus planes estratégicos, con tu listado de proveedor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, si no puedes decirle al juez esta información estaba protegida como confidencial, o por ejemplo, algo que hace Alejandro también, teníamos una política de uso de equipos informáticos que nos permitía de vez en cuando monitorizar o realizar búsquedas para ver cuál era la actividad del empleado, que es algo muy complejo que hay que ver con tanto los equipos de protección de datos como los equipos de laboral.
También la posibilidad, por ejemplo, de establecer cláusulas de no competencia, ¿no? Para que digamos que los directivos o empleados que abandonen la empresa no puedan montar un negocio competidor justo al día después de abandonar la empresa, ¿no? Y deciros que, bueno, estos casos, como los estamos llevando además es de forma muy coordinada con equipos de tecnólogos, especialmente peritos, que se encargan de investigar, por ejemplo, si ha habido volcados masivos de información, ¿no? Si justo en las semanas antes de abandonar la empresa, a lo mejor un equipo de 3 o 4 trabajadores, si habían volcado de forma masiva esta información confidencial de la empresa en sus propios equipos, en dispositivos externos, la habían alojado en plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, como os decía, no es algo caro, pero sí que exige previsión, intentar blindar lo que consideramos cada vez un activo más valioso para la compañía. Y pasamos al segundo de los activos. Ya hemos visto el tema del dato bruto y pasamos al del software o plataforma o los algoritmos que son los que nos ayudan a transformar esa información bruta en información ordenada de la que podemos extraer valor. En este caso tenemos 2 vías para protegerla, pero bueno, voy a explicar solo uno porque al final los algoritmos muchas veces están integrados en el propio software. Normalmente, ya que suele haber bastante confusión, el software se protege a través del derecho de autor. Es decir, se considera como una especie de obra literaria compuesta de unos y ceros, ¿no? Porque lo que se está protegiendo es el código fuente. Bueno, se protege quizá también los manuales de usuario, en cierto modo los análisis funcionales, pero tenemos que descartar un mito falso. Las funcionalidades de los programas de ordenador no se protegen. Es decir, podemos tener programas que hacen funciones exactamente idénticas unos a otros, que serán lícitos, siempre y cuando hayamos hecho un desarrollo independiente, siempre y cuando hayamos creado nuestro propio programa y no nos hayamos hecho un volcado del código fuente del de un competidor. Aquí, enlazando con lo que venía diciendo Marelza, la elección es importante por el tema de la estandarización. Al final es importante cómo procesamos esos datos. Si al final cada participante en la cadena de suministro utiliza un software, una manera de procesar los datos distintos, la interoperabilidad entre estos datos va a ser extremadamente compleja. O sea, merece la pena discutir, merece la pena incluso acordar el uso de determinados softwares que puedan asegurar precisamente esa interoperabilidad entre los datos que están aportando los distintos participantes, por ejemplo, en un clúster o en un acuerdo de transferencia de tecnología. Y pasamos a ya la base de datos ordenada, ¿no? La que, digamos, gracias a ese algoritmo, gracias a ese software, ha conseguido ordenar el dato en bruto y darnos la información. Pues bien, esta base de datos se protege a través del llamado derecho sui generis sobre bases de datos, ¿no? Que es el patito feo de la propiedad intelectual industrial. Ni siquiera se estudia cuando te estás especializando en propiedad intelectual industrial, pero lo cierto es que se está volviendo cada vez más relevante en la economía del dato, ¿no? ¿Qué es lo que se protege aquí? Porque no hay que equivocarse. No estamos protegiendo el dato en sí, sino lo que estamos protegiendo es el coste que nos lleva crear la base de datos, ¿vale? Recopilar los datos y ponerlos en una base de datos. Os lo he dividido en la pantalla. Son todos los costes que destinamos a obtener, verificar o presentar esos datos. Tiene ciertas dificultades. Por ejemplo, si lo que hemos hecho es instalar sensores, en realidad ese coste no lo estamos empleando para obtener el dato, sino para comprar el sensor, porque ahí puede que nos falle. Pero sí que es cierto que toda la inversión que hagamos para ordenar ese dato, para depurarlo, para corregir errores, para construir la base de datos, sí nos servirán para acreditar que tenemos un derecho sui generis sobre bases de datos. ¿Y qué nos da este derecho sui generis? Pues la imposibilidad de terceros de reutilizar los datos sin nuestra autorización. De hecho, el derecho sui generis nos protege incluso con las bases de datos públicos. Imaginemos que estamos recabando datos que están desperdigados, como pueden ser datos sobre meteorología, sobre puertos, sobre empresas de una determinada zona. Esos datos son públicos. A mí no me pertenecen los datos meteorológicos. Pero claro, si yo hago un esfuerzo en recabarlos, ordenarlos y depurarlos, pues nadie puede venir y coger los datos que yo he estado trabajando sin mi autorización. Eso es lo que nos protege el derecho sui generis sobre bases de datos. Se ha tratado poco en España, pero bueno, lo cierto es que en Garrigues tuvimos la suerte de poder participar en uno de los casos líderes en materia de derecho sui generis sobre bases de datos,
que además consiguió una indemnización muy potente, ¿no? Por lo que dejó de ser la hermanita pequeña o el patito feo de la propiedad intelectual y ya la gente se lo empezó a tomar más en serio, ¿no? En este caso era una base de datos sobre marketing farmacéutico que tenía un componente geográfico, zonas geográficas de salud, que ahora zonas básicas de salud, que ahora se han puesto muy de moda con el tema del COVID. Antes casi nadie sabía lo que eran, ahora lo sabemos todos, cuáles son las zonas básicas de salud. Y al final lo que hubo exactamente es un volcado de datos, ¿no? De una base de datos a otra base de datos por una empresa competidora. El volcado se produjo además en un contexto de negociación. Como os decía, es donde se suelen producir este tipo de incidentes. Afortunadamente, nuestro cliente sí que había firmado un acuerdo de confidencialidad y había tomado todas las medidas necesarias para proteger su información. Pero la dificultad, lo que os quería explicar de cómo trabajamos estos casos, era que al ser público era muy difícil demostrar que los datos que se habían tomado eran los datos de la base de datos de nuestro cliente. ¿Por qué no podría haber? De hecho, aportó prueba de que ellos habían construido una base de datos, no se sabía muy bien cuál, pero si el dato es el hospital de X, para utilizarlo correctamente, el hospital se llama X, es decir, mi base de datos tiene que tener exactamente el mismo nombre. Pues bien, pudimos acreditar que había habido un volcado porque se repetían las erratas, es decir, sistemáticamente todas las erratas que había cometido nuestro cliente al elaborar su base de datos estaban presentes en la base de datos del tercero que la volcó. Y por lo tanto, de hecho, a modo de anécdota, ¿no? Para que veáis al final en qué detalles se fijan los jueces, nuestro perito concluyó y el juez citó expresamente en la sentencia que era más sencillo que te tocase 15 veces consecutivamente la lotería de Navidad que hubiese habido un desarrollo independiente por parte de la otra multinacional que se había apropiado de la base de datos. Lo bueno para nuestro cliente es que se tuvo en cuenta el esfuerzo inversor y la indemnización. Aquí pone 5, pero es incorrecto, fue cercana a los 7 millones de euros, por lo que al final acabó compensando con creces pues, todo el esfuerzo que había hecho para proteger su propiedad intelectual, ¿no? Por eso os digo que es importante considerar el dato un activo, pero es muy importante, y especialmente en este ámbito, que no es especialmente caro, que se trata más que nada de reorganización empresarial, poner los mimbres para, llegado el caso, poder demostrar que ese dato tiene un valor económico y que además, si por H o por B acaba habiendo una fuga de información y lo acabas utilizando, voy a poder exigir que me pagues una indemnización por el uso no autorizado. Y dicho todo esto, nada, quería terminar con una breve conclusión sobre el cambio que está dando la propiedad intelectual en estos ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la propiedad intelectual ha estado obsesionada en construir derechos de exclusiva, es decir, para mí, solo para mí, y ahora estamos viendo cómo nos estamos moviendo a campos más abiertos de colaboración, ¿no? Donde las distintas empresas, sobre todo las pymes, se ven obligadas a poner en común su propiedad intelectual industrial para poder competir sobre todo con las empresas de mayor tamaño, porque si no verdaderamente es muy difícil, ¿no? Por eso decía que hay que buscar una buena estrategia de activos y combinar el open strategy con una close strategy, es decir, mantener ciertos activos solo para nosotros, pero compartir allí donde podamos obtener un beneficio compartiendo, ¿no? ¿Eso qué exige? Pues lo que ya hemos comentado, reforzar las medidas de confidencialidad, confiar en el partner es esencial, ¿no? Normalmente los problemas se reducen mucho si tenemos buenos partners, ¿no? Que tienen objetivos compartidos. Diseñar muy bien los contratos de autorización para el acceso y el uso de nuestra información o de nuestros activos. Y aquí llegamos a una figura bastante nueva que es el del data pooling. En materia de patentes ya están más testadas, que es donde varias compañías ponen datos en común, porque como decíamos, al final el Big Data, sin el Big no hay nada. Si el volumen de datos no es grande, la información no va a ser lo suficientemente precisa, lo suficientemente valiosa como para permitirnos crear patrones o predecir conductas, ¿no? Aquí el volumen sí que importa en materia de datos, ¿no? Entonces son estructuras complicadas, pero que se pueden manejar. Al final hay que ver quién aporta qué, quién paga los costes, si se permite el acceso a terceros, en qué condiciones, posibles problemas de competencia, pero bueno, al final acaba siendo un activo que permite que las medianas empresas puedan competir de tú a tú con grandes multinacionales, ¿no? Lo bueno de compartir también, pues el hecho de poder compartir buenas prácticas, ¿no? Lo que le pasa a un miembro del clúster es muy probable que le pase a los que están en el mismo segmento de la cadena, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo que hemos utilizado hace poquito en el despacho es miembros de clústers combatiendo patent trolls, ¿no? Cuando se te mete un patent troll y empieza a decir que hay ciertas infracciones, sobre todo en materia tecnológica,
Es muy costoso combatirlos, a veces se acaban pagando licencias abusivas, pero lo hemos conseguido con éxito en aquellos casos en los que los distintos miembros que estaban siendo afectados por un patent troll pues han colaborado y lo han combatido de forma conjunta, compartiendo tanto buenas prácticas como costes. Y bueno, hasta aquí lo que yo os tenía que decir sobre propiedad intelectual industrial en el mundo del dato. No sé si queréis añadir algo, Alejandro, Marelza, o si alguien tiene una pregunta. Sí, yo creo que nada más simplemente como conclusiones de lo que hemos visto, pues el poner, darle valor a la importancia de la información y los datos, el saber que existe regulación de la Unión Europea sobre esta materia que es vinculante ya y obligatoria y que además se está creando continuamente regulación, la existencia de desarrollos tecnológicos que son una oportunidad sin duda y plantean retos y riesgos que hay que conocer y la importancia de la protección de ese activo por vías de protección de los medios de la propiedad industrial. Si hay alguna pregunta podemos atenderla ahora. También queríamos comentaros que si pasamos a la siguiente, mientras alguien se pueda pensar alguna pregunta, todo esto lo trabajamos en Garrigues desde un área transversal que tenemos, que llamamos Garrigues Digital, en la que somos, bueno, yo creo que en estos momentos probablemente alrededor de 80 abogados de todas las áreas del despacho, desde tributario, administrativo, mercantil, litigios, laboral, que nos dedicamos a asesorar en el mundo de la transformación digital. Y bueno, los tres que estamos aquí estamos en este grupo de trabajo y ahí podemos ayudaros en lo que estiméis. Pero bueno, volviendo un poco al objeto de la sesión, si hay alguna pregunta pues, o alguna cuestión de debate, la podemos discutir ahora. Y si no hay nada, pues yo creo que nada, agradecemos mucho la invitación de nuevo. Estamos a disposición de todos los asistentes o de quien vea la presentación posteriormente para cualquier cuestión que necesitéis y encantadísimos de estar en contacto. Exacto, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y quedamos a vuestra disposición también. Estupendo. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.